Buenas tardes, señores estudiantes. Reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica del Norte en la modalidad virtual. En este espacio vamos nosotros a estudiar, vamos a recordar un poquito de matrices y sistemas de ecuaciones lineales. La agenda para hoy son los conceptos básicos, operaciones entre matrices, determinantes y sistemas de ecuaciones lineales. Concepto. Matriz es un arreglo de elementos dispuestos en filas y columnas. A una matriz se le representa por letras mayúsculas del alfabeto. El elemento A, I, J indica que pertenece a la matriz A y que se encuentra en la fila I y en la columna J. Como nosotros podemos ver en la pantalla, nosotros tenemos la disposición de diferentes números. Voy a tomar el ejemplo de fila. En el número 1, si yo menciono los números 2, 0, 12, 3, 15, constituyen una fila. Y si yo menciono los números 3, 11 y 9, vamos a conocerla como columna. Para nosotros poder identificar los elementos que pertenecen a esta matriz, nosotros podríamos ver, por ejemplo, el elemento A21. En nuestro caso sería el número 8, porque corresponde a la segunda fila, primera columna. En la pantalla nosotros podemos ver el elemento que está ubicado en la fila A13, que corresponde al número 3, porque me dice fila 1, columna 13. Cuando yo tengo este tipo de expresión matemática, el primer número siempre va a corresponder a la fila, mientras que el segundo número va a corresponder a la columna. Aquí tengo la fila y aquí tengo la columna. Vamos a ver también dentro de los conceptos básicos el orden de una matriz. El orden es el tamaño de una matriz de m filas y n columnas y se denota m por n. En los ejemplos, determinar el orden y el número de elementos de las siguientes matrices. Aquí tengo un ejemplo de una matriz fila. A es igual a A11, A12, A13. El orden es m por n y sería 1 por 3. El número de elementos es 3, es decir, una fila, 3 columnas, 1 por 3, 3 elementos. En el ejemplo B tengo 2 filas, 3 columnas, por lo tanto voy a tener 2 por 3, 6 elementos. No se olvide que M representa las filas y N representa las columnas. En operaciones entre matrices. Las operaciones entre matrices son las básicas: suma, resta, multiplicación y división. Para este caso vamos a ver los ejemplos de suma y diferencia o suma y resta. Para sumar o restar dos matrices del mismo orden, se suman o restan los elementos que se encuentran en la misma posición, resultando otra matriz de igual orden. Ejemplo de esto: sean las matrices A. Es una matriz de 3 por 2, por lo tanto tiene 6 elementos. Tiene 3 filas y 2 columnas. Y la matriz B, que igual tiene 3 filas, 2 columnas, y si nosotros multiplicamos filas por columnas, vamos a ver que tenemos 6 elementos. Vamos a hacer A más B. ¿Cómo construyo yo la suma de A más B? Voy a ir sumando elemento y elemento, es decir, 3 más 2, 8, 6 más 1, 7. En la segunda fila, 4 menos 2, 2, y 5 más 3, 2 más 3, 5. En la última fila, como vemos que tenemos el mismo número con diferente signo, se anulan. Menos 1 más 1, 0. Y para el siguiente caso, 0 más 6, 6. Es decir, vamos nosotros sumando en este caso término A, término. Para el ejercicio A menos B.
3 menos 5 menos 2. 6 menos 1, 5 para la fila 2. 4 menos 2. Como tengo el signo menos de la resta, menos y menos se hace más. Por lo tanto, 4 más 2, 6. Para el siguiente elemento, 2 menos 3, menos 1. Y para la última fila, menos 1, menos 1, menos 2. 0 menos 6, menos 6. Operaciones entre matrices. Les hablaba acerca de la multiplicación. Un producto es de un escalar por una matriz. El producto K por A. Se realiza la multiplicación cada término de la matriz A por el escalar, resultando otra matriz de igual tamaño. Para el ejemplo, vamos a ver y vamos a trabajar con la matriz A. Y dice que vamos a multiplicar 2 por esta matriz. Aquí podemos ver que en el caso de esta multiplicación de la matriz por el escalar es el número 2, va a multiplicar a cada uno de los elementos que están dentro de la matriz. Como podemos ver, 2 por menos 2, menos 4. 2 por G, 2G. Y 2 por menos 3, menos 6. Para la primera fila. Para la segunda fila, 2 por 4, 8. 2 por 5, 10. Y 2 por 1, 2. Repito. El escalar se multiplica término a término con cada uno de los elementos que constituyen la matriz. Otras operaciones entre matrices, por ejemplo, aquí dice vamos a determinar 3m menos 2n. Tengo la matriz m y la matriz n. La primera operación me dice multiplique 3 por m. Reste 2 por n. Entonces, aquí vamos a multiplicar primero el 3 por m y vamos a multiplicar el 2 por n. Como había dicho antes, multiplico cada término a término el escalar por la matriz. Una vez que hemos nosotros encontrado esto, en el ejemplo de 3 por m me queda 3 por menos 3, menos 9, 3 por 1, 3 para la primera fila. Para la segunda fila, 3 por 4, 12 y 3 por 5, 15. Para la tercera fila, 3 por 0, 0, 3 por 1, 3. He encontrado el valor de 3m, menos, me dice el ejercicio, 2n. Debo multiplicar el 2 por esta matriz. Entonces me queda 2 por 2, 4 y 2 por 4, 8 para la primera fila. Y para la segunda fila, 2 por menos 1, menos 2 y 2 por 0, 0. Para la tercera fila me queda 2 por 0, 0, 2 por 3, 6. Una vez que yo he encontrado la multiplicación de estas dos matrices, procedo a restar 3m de 2n. Y tengo menos 9 menos 4 menos 13. 3 menos 8 menos 5 para la primera fila. Para la segunda fila, 12 menos y menos 2 me da 14, porque menos y menos es más. 15 menos 0, 15, 0 menos 0, 0, y 3 menos 6, menos 6. Aquí tengo el resultado de haber realizado la operación 3m menos 2n. Siguiendo con la revisión del contenido, nosotros tenemos productos de matrices. Dadas dos matrices A y B, su producto se obtiene multiplicando las filas de A por la columna de B, de acuerdo a la siguiente regla. Para multiplicar A por B, el número de columnas de A debe ser igual al número de filas de B. Si nosotros recordamos, en la matriz A, nosotros podemos ver dos filas, y en la matriz B nosotros vemos claramente que esta matriz tiene dos filas y tres columnas.
La matriz A es una matriz cuadrada, tiene 4 elementos, 2 filas, 2 columnas, 2 por 2, 4, mientras que la matriz B es una matriz que está constituida por 6 elementos, 2 filas y 3 columnas. Si no se cumple esta condición, el producto A por B no puede realizarse, de modo que esta es una condición que debemos comprobar previamente a la multiplicación. La matriz resultante en este caso es una matriz de orden 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Vamos a resolver esto, 2 filas, 3 columnas. Para realizar el producto de A por B, siendo las matrices A, que tiene 2 filas, 4 columnas, y la matriz B, que tiene 4 columnas, 3 filas, vamos a ir multiplicando término a término. Es una matriz 2 por 4 A y la matriz B 4 por 3. La matriz resultante de A por B va a ser una matriz igual de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Vamos a realizar el producto de las matrices A por B. Como les había mencionado, tenemos que hacer o tenemos que multiplicar fila por columna, es decir, término a término, menos 3 por 0 más 2 por 1 más 1 por 2 y más 4 por 3. Lo mismo hacemos para identificando nosotros las filas. Voy a encontrar la posición del siguiente número y para eso multiplico los mismos números, los primeros que estaban en la fila 1 por la columna 2. Y para encontrar la posición del tercer número, multiplico la fila por la columna. He encontrado así, al resolver la multiplicación de estos términos, voy a encontrar la posición del número resultante. Para ubicar los números de la segunda fila, ubico la segunda fila, multiplicando por la primera columna y encuentro la posición del segundo número de la primera columna. Una vez que yo he identificado la segunda fila por la segunda columna, encuentro el número que pertenece a la posición 2, es decir, segunda columna, segunda fila. Y para terminar, multiplico los números que corresponden a la segunda fila por la tercera columna y encuentro la posición del número que corresponde segunda fila, tercera columna. Resolvemos cada una de las operaciones indicadas, en este caso y como ejemplo, voy a resolver la posición del primer número de la primera columna y de la primera fila. Menos 3 por 0, 0, más 2 por 1, 2, más 1 por 2, 2 y más 4 por 3. Lo que vamos encontrando resolviendo cada una de las operaciones antes indicadas. Aquí entonces encuentro, como habíamos sumado anteriormente, 2 más 2, 4 y 4 más 12, 16. Hemos encontrado las ubicaciones de los números, las posiciones y cuando realizamos las operaciones de los números, nosotros encontramos los resultados de estos números y las posiciones. Como lo habíamos dicho anteriormente, el resultado de esta operación entre matrices va a ser una nueva matriz de 2 filas, 3 columnas, es decir, la matriz va a estar constituida por 6 elementos. También vamos a ver un poquito de la regla de Sarros, los determinantes por Sarros. Los determinantes constituyen una herramienta
del álgebra lineal que se emplea para saber si un sistema de ecuaciones lineal tiene o no solución y si esa solución es única. Dada la matriz de 3 filas por 3 columnas, calcular la determinante de A. Lo primero que tenemos que hacer es nosotros vamos a cambiar, porque aquí dice que tengo una matriz transpuesta y vamos a transponer los elementos que pertenecen a la primera fila, es decir, los elementos 1, 3 y 5 van a pasar a ser elementos de la primera columna. Los elementos menos 4, 2, menos 1, que corresponden a la segunda fila, pasarán a formar parte de los elementos de la segunda columna. Y para terminar, los elementos que pertenecen a la tercera columna, a la tercera fila, menos 7, 6, menos 2, pasarán a formar parte de los elementos de la tercera columna. Aquí tengo una determinante, ya tengo la determinante transpuesta, es decir, giré la determinante. Como ustedes pueden ver en la pantalla, nosotros vamos a multiplicar los elementos de forma diagonal, los que se encuentran en color lila. Vamos a multiplicarlos y a esta le conoceremos como la diagonal principal. Sumamos y multiplicamos. Entonces, como dentro de la regla de Sarrus yo tengo que tener esta condición que la multiplicación de sus elementos deben ser 3 y mi determinante solamente tiene 3 filas, mientras que las diagonales deben ser 3 diagonales completas. Si ustedes pueden ver en la imagen, en mi matriz transpuesta no me alcanza para tener 3 diagonales completas. Por lo tanto, hay dos métodos. O aumento las columnas o aumento las filas. Para nuestro caso, en la determinante que está en la pantalla, en la parte central, la determinante principal son los números que corresponden 1, 3 y 5 de la primera columna y a estos nosotros le aumentamos las dos primeras columnas. Por eso es que se repiten los elementos 1 y 3 y lo mismo hacemos para la columna 2 y para la columna 3. Una vez que yo he aumentado los elementos de las dos filas, de las dos primeras filas, yo puedo aplicar la regla de Sarrus, que me dice que las diagonales principales deben ser completas. Entonces, ahora sí, yo ya puedo sumar los elementos que están en la trayectoria de la diagonal principal. En la diagonal principal cabe recalcar una pequeña situación. Los elementos que están en la trayectoria de la diagonal principal, nosotros sumamos, mientras que los elementos que están en la diagonal secundaria, nosotros los restamos, salvo que tenga el signo menos. Si nosotros tenemos un número que tiene el signo menos y digo que la diagonal secundaria se resta, entonces nosotros ahí hacemos menos y menos es más. Como podemos ver nosotros en la imagen, la trayectoria de estos números o en la determinante tendría como resultado nosotros aquí 1 por 2, 2. 2 menos 1 por 2, 2 por menos 2 me da menos 4, que sería el primer elemento de la primera diagonal principal. Mientras que el segundo elemento de la segunda diagonal principal es menos 3 por menos 1, menos 3 por menos 7 me da más 21.
Y la tercera diagonal principal en este caso es 5 por menos 4 menos 20 y por 6 menos 120. Así nosotros hemos sacado los elementos de las diagonales principales. Ahora me queda sacar los elementos que corresponden a las diagonales secundarias. Lo que vamos a hacer es vamos a conservar el signo menos fuera y para ir resolviendo las multiplicaciones que se van dando en la diagonal secundaria. La primera diagonal me dice 3 por menos 4 por menos 2 y aquí como podemos ver nos da el resultado menos 70, ¿no es cierto? Menos 7 por 2, menos 14 por 5, menos 70. Si yo hago para resolver aquí menos 70, la otra es menos 6, 6 por menos 1, menos 6, menos 6 por 1, menos 6. Y la última diagonal secundaria sería menos 2 por menos 4, sería menos por menos más 8, más 8 por 3, más 24. Como ya nosotros hemos sacado los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria, vamos a reducir, en este caso vamos a hacer sumas y restas. En el primer paréntesis tendría que resolver menos 4 más 21 menos 120, que me quedaría menos 103, menos, que viene de la fórmula diagonal principal menos la diagonal secundaria, y al resolver menos 70 menos 6 más 24 me da menos 52. Menos 103 más 52 me da como resultado menos 51. Luego nosotros tenemos el sistema de ecuaciones lineales por la regla de Cramer. Este sistema es bastante fácil. Lo primero que tenemos que identificar nosotros es que ubicar. Cuando usted tiene una ecuación, ubicamos término a término. ¿Qué quiero decir con esto? Que en una misma columna voy a poner los elementos que tengan las mismas variables. Por ejemplo, en X hemos colocado menos 10x y abajo 4x. Vamos a ir identificando, la primera columna va a ser para los valores de X, la segunda para los valores de Y la tercera para el término independiente. Lo que vamos a hacer o vamos a trabajar en el sistema de determinantes es muy fácil. Como les había mencionado anteriormente, vamos nosotros a identificar la diagonal principal y la diagonal secundaria. Cuando yo quiero, en este caso, para buscar una determinante como ejemplo, hemos cogido los valores de X, que son menos 10 y 4, y los valores de Y, que son menos 5 y menos 1. Solamente para recordar o repasar un poquito los valores de las determinantes, que es la multiplicación de los términos que se encuentran en la trayectoria de la diagonal principal. Entonces, menos 10 por menos 1 me da 10, menos 5 por 4, 20. Entonces me queda menos 10, menos por menos más 10 y menos por menos más 5 por 4, 20, más 10 es 30. Eso como para recordar un poquito lo que vimos antes. Con este sistema de determinantes nosotros podemos encontrar los valores para las variables de las ecuaciones X, Y, Z. En este caso, lo primero que vamos a hacer es vamos a encontrar el valor de X, que dice que vamos a poner en el numerador la determinante y en el denominador otra determinante. Aquí quiero hacer o aclarar un poquito esta situación.
Cuando nosotros estamos resolviendo un sistema de ecuaciones, tanto en el denominador de la x como en el denominador de la y en algunos casos cuando el sistema de ecuación es x, y, z, en el denominador de la z, el denominador no cambia, es la misma, en este caso es la misma matriz. Lo que van cambiando son las matrices de los numeradores. Para el caso de la x, si ustedes se fijan en el sistema de ecuaciones, ¿cómo está dispuesto? Está dispuesto de forma ordenada, es decir, x, y el término independiente. Cuando yo voy a buscar el valor de la x, en la matriz, el valor de la independiente toma el lugar de la variable que yo estoy buscando. En este caso, la determinante debería estar formada por los números en orden, ¿no es cierto? Menos 10 y 4. Pero como estoy buscando el valor de x, estos van a ser reemplazados por los valores del término independiente, que son 6 y menos 3. Luego seguimos con el orden y colocamos los valores de y. Si tuviese que buscar un valor de z, coloco los valores de z. Hacemos lo que habíamos hecho al principio, multiplicamos los términos que están en la diagonal principal menos los términos que están en la diagonal secundaria y vemos que tengo como resultado menos 6 menos 15, dando como respuesta menos 21. En el denominador, en cambio, se mantienen los valores de x y los valores de y. Aquí tengo menos 10 por menos 1, 10, y 4 por 5, 20, que era el ejemplo que habíamos empezado. Entonces me da como resultado menos 21 séptimos. Aquí solamente nos quedaría simplificar y sacar la tercera, que sería 7 10avos. Para sacar la determinante de y, insisto, nosotros seguimos el orden. Escribimos los valores que corresponden a x, pero los valores que corresponden a y van a ser sustituidos por los valores del término independiente. Como nosotros antes ya habíamos hecho la determinante y su resultado nos dio 30, ya no necesitamos volver a hacerlo. Lo único que deberíamos resolver son la determinante que está en el numerador. Y aquí me queda menos por menos más, 10 por 3, 30, menos 6 por 4, 24 y me da como resultado 6 30avos. Aquí podría sacar la sexta y me da como resultado un quinto. De esta forma hemos solucionado los sistemas de ecuaciones lineales y me da como resultado que para x su valor es menos 7 10avos y para y su valor es de un quinto. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales por la regla de Cramer. Este sistema de Cramer es de tres variables. Es igual como lo hicimos el ejercicio anterior. Primero, vamos nosotros a identificar un poquito la determinante y vamos a poner sus valores, que en este caso sería 4 más 1 menos 2 en la segunda fila, 3 para x, menos 1 para y, más 4 para z y para la última fila, menos 1 para x, 1 para y, 1 para z. Como les había mencionado anteriormente o les había dicho, las diagonales principales deben ser completas. Por lo tanto, yo aumento dos filas, en este caso las dos filas, y resuelvo las diagonales principales menos las diagonales secundarias, como se había explicado anteriormente, y tengo ya aquí la matriz del denominador. Su resultado es menos 31. Vamos haciendo la matriz que va a corresponder al valor de x. Como les dije, el valor de x
va a tomar los números que pertenecen al término independiente. Una vez que hemos nosotros establecido la matriz y hemos identificado las diagonales principales menos las diagonales secundarias, me dice que el valor de la matriz de X es 31. Como el valor de la matriz del denominador era menos 31, el valor de X ahora se constituye en menos 1. Vamos a sacar el valor de Y. Aquí hacemos el mismo procedimiento, con la única diferencia que los valores del término independiente reemplazan a los valores de Y. Al nosotros realizar las operaciones de esta determinante, nos da como resultado 3. 93 sobre menos 31. Menos dividido para menos, más 93 para 31, su resultado es 3. Y hacemos lo mismo para la determinante de Z. Solamente que aquí los valores del término independiente van a reemplazar a los valores de Z. Resolvemos haciendo el mismo procedimiento, diagonales principales menos diagonales secundarias, y como ya habíamos sacado nuestra determinante del numerador, menos 31 dividido para menos 31 me da 1. La resolución para este sistema está dado que X vale menos 1, Y 3 y Z menos 1. Señores estudiantes, ha sido para mí un gusto haber podido compartir este espacio con ustedes. Recuerden que nosotros tenemos el foro para que ustedes puedan realizar sus trabajos y también dar sus opiniones. Cartelera en línea, que son los comunicados oficiales que permanentemente nosotros estamos publicando. La cafetería virtual, que es el área social donde ustedes pueden interactuar. Y dudas e inquietudes, que es un trabajo colaborativo entre ustedes y nosotros. Muchas gracias por su atención. Espero les haya servido para la elaboración de sus tareas.